Muy buenas noches, estimada Astrid y compañeros. Nosotros pertenecemos al grupo 2 y mi nombre es Soledad Bermeo. Nosotros hemos realizado una planificación de unidad didáctica en el área de lengua y literatura en el tercer año de básica. El título de la unidad es La leyenda del gallo de la catedral. Como objetivos específicos de la unidad tenemos el leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión según el propósito de la escritura. Aplicar las posibilidades expresivas de la escritura del desarrollo de una sensibilidad estética e imaginativa en el uso personal y creativo del lenguaje. Como eje transversal tenemos en cívica. El criterio de evaluación le hemos puesto de lectura y también de escritura, unificando estos dos y haciendo una desagregación que quedaría con comprender textos literarios y no literarios, emite juicios y estrategias para escribir textos narrativos y descriptivos usando recursos de las TIC y cita fuentes según sea el caso. Como destreza con criterio de desempeño tenemos el aplicar estrategias de pensamiento, aplicación de ideas, secuencias lógicas, selección, ordenación y jerarquización de ideas, uso de organizadores gráficos, entre otros. En la escritura de relatos de experiencias personales o hechos cotidianos u otros sucesos y acontecimientos de interés en la descripción de objetos, animales, lugares y personas durante la autoevaluación de sus escritos. Como indicador de evaluación tenemos para la lectura, interviene espontáneamente en situaciones informales de comunicación oral, expresa ideas, experiencias y necesidades con un vocabulario pertinente a la situación comunicativa y sigue las pautas básicas de la comunicación oral. En la escritura construye los significados de un texto a partir del establecimiento de relaciones de semejanza, diferencia, objeto, atributo, antecedente, consecuencia, secuencia, temporal, problema, solución, conceptos de ejemplo, al comprender los contenidos explícitos e implícitos de un texto y registrar la información en tablas, gráficos, cuadros y otros organizadores gráficos. Muchísimas gracias, compañeros. Continuamos. Muy buenas noches, estimada Astrid, compañeros. En este momento les voy a hablar sobre las estrategias metodológicas. Número de periodos, 1, 2 y 3. Como punto número 1 tenemos experiencia concreta. Nos dice que tenemos la motivación con conversar sobre el título de la leyenda, analizar la importancia de las leyendas en la cultura de Quito. Tenemos aquí en la prelectura presentar sonidos onomatopéyicos de animales domésticos, sonidos de ciudad y voces de personas para reconocer y discriminar a los personajes que intervienen en la leyenda. ¿Ok? Para poder continuar con lo que es la comprensión de la prelectura, tenemos el responder las siguientes preguntas. ¿Qué sugiere el título El gallo de la catedral? ¿Por qué crees que un gallo puede ser el protagonista de una leyenda? ¿Has escuchado otras leyendas sobre la ciudad de Quito? ¿Cuál te ha llamado más la atención? Como punto número 2 tenemos lo que es la observación reflexiva, que podemos analizar el título y la portada de la leyenda y detallar los acontecimientos que podrían darse como torno al título, como en torno al título, perdón. Bueno, le doy paso a mi compañerita para que nos explique un poco de lo que es la conceptualización. Gracias. Mi estimada Astrid, vamos a utilizar como una estrategia ERCA en lo que es la conceptualización, en lo que respecta a la lectura. Leer en voz alta, en el cual tiene una finalidad de escuchar la fluidez y la entonación, en lo que es pausas para explicar palabras que no se conocen. Escuchar la leyenda en su totalidad, una modulación de voz en los personajes y por ende pues se mantiene la atención en los estudiantes. Con respecto a la poslectura, razonar sobre los personajes de la leyenda y dentro de su misma, en el cual se van a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo es la responsabilidad de don Ramón? ¿Qué acciones lo caracterizan?
¿Qué significado crees que tiene el gallo en la historia? ¿Qué consecuencias tuvo la actitud de don Ramón hacia el gallo de la catedral? ¿Qué papel juegan los amigos de don Ramón en la historia? En cuanto a esto, tenemos también un punto en lo que es la aplicación, en lo que es reflexión de la enseñanza de esta leyenda. A continuación, mi compañera. Buenas noches, estimadas TRI, compañeros. Pues bien, en lo que es la escritura vamos a seguir la secuencia planificación, redacción, la revisión y la publicación. En planificación, pues vamos a ver, escuchar e intercambiar ideas, colocarlas en orden y coherentemente. Establecer el propósito de la lectura, escribir ideas importantes. Realizar un primer borrador en el que incluyan a los personajes, escenarios e ideas principales, incorporando descripciones de cada uno. En la redacción, ¿qué puedes utilizar? Incorporar a su vocabulario los términos nuevos escuchados en la leyenda. Estructurar el texto con secuencia lógica teniendo en cuenta la introducción, desarrollo y conclusión. Redactar el texto de manera clara, comprensiva y fluida. En la revisión, revisar su propio trabajo, identificando fortalezas y puntos a mejorar. Revisar la ortografía, orden, gramática y estructura del texto. Intercambiar los textos con otros compañeros de clase para realizar posteriormente alguna retroalimentación. En la publicación tenemos las siguientes actividades. Realizar una dramatización y presentarla a los estudiantes del nivel, presentar la leyenda a sus compañeros de clase, crear una leyenda grupal en base a las leyendas compartidas por cada estudiante. Y para finalizar, pues van a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo cambiarías al final de la leyenda para darle otro significado? Si pudieras agregar un personaje nuevo a la historia, ¿quién sería y qué papel jugaría? Escribe una carta a don Ramón dándole consejos sobre su comportamiento. Y para el cierre, pues, utilizaremos que dibujen el personaje favorito de la leyenda. Pues bien, como pueden observar, en nuestra planificación está el ERCA, en el cual tenemos lo que es experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación. A continuación, mi compañera les va a explicar sobre las técnicas. Bueno, también tenemos lo que son los recursos que vamos a utilizar en nuestra planificación, que sería, pues, obviamente la leyenda, cuaderno, cartulina, lápiz, borrador, proyector y computadora, pues, ¿no? Como técnicas e instrumentos, vamos a utilizar la técnica de la observación, ya sea con lluvia de ideas, debate, preguntas dirigidas, producción escrita. Y como instrumento de evaluación utilizaremos lo que es una rúbrica, trabajando categoría en trabajo grupal, habilidad trabajada, oralidad, comprensión, lectura, reflexión y análisis, escritura, expresión oral y expresión creativa. Para finalizar nuestra presentación de la planificación, pues también hablaremos un poquito de las dimensiones que hemos visto en lo que es el tema de la leyenda. Tenemos la dimensión semántica, pues en esta leyenda el significado de los elementos claves como el gallo y la catedral tienen connotaciones que van más allá de una simple presencia en la historia. El gallo puede simbolizar la verdad, el anuncio de lo divino o la señal del cambio, y la catedral es el espacio sagrado de la transformación. Pues la semántica examina cómo estas connotaciones añaden profundidad a la historia. En la dimensión sintáctica, en este caso se refiere a cómo se organiza la narración. Generalmente las leyendas tienen una estructura básica de introducción, situación inicial, desarrollo, conflicto o problema, y la conclusión. Este orden secuencial es fundamental para que la historia sea comprendida y su mensaje se transmita. En la dimensión pragmática,
En el contexto de la pragmática se refiere a cómo la leyenda se utiliza en un contexto social o cultural para transmitir un mensaje o una enseñanza moral. Eso sería, bueno, en esta leyenda vemos que la reflexión está la fe, la moral y el arrepentimiento. Este sería nuestro trabajo del grupo número 2.